Bienvenidos, queridos hermanos, a este tema de la Escuela de la Fe Piedra Blanca. Hola, Hola. les deseamos una feliz Pascua, ya que hoy día vamos a celebrar y a reflexionar acerca de la resurrección del Señor. Iniciamos entonces este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Resucitó, resucitó, Señor, Señor, amado Redentor. ¿Qué debo yo, Señor, hacer aquí para seguirte en todo mi vivir? Nunca será bastante lo que haré. Resucitó, resucitó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué les parecería a ustedes si hubieran atendido a un enfermo grave, al cual apenas ya respiraba, que balbuceaba palabras muy ininteligibles, y hasta escucharon su último suspiro? Después lo pusieron en el ataúd, lo sepultaron, y a cabo de unos días aparece en la casa de ustedes vivo. Esta es la manera como Hans Urs von Balthasar inicia su tema, una homilía muy maravillosa sobre la resurrección del Señor. Seguramente nosotros habríamos dicho es un fantasma, o en el campo diría nos están penando, una cosa así, ¿eh? Pero eso maravilloso que a nosotros nos parece como increíble, inédito, es lo que sucedió con Jesús, el Señor, el Hijo Eterno del Padre, quien, muerto en la cruz por nosotros, resucita por la gloria del Padre. Y la resurrección del Señor no es como la que sucedió con Lázaro, o con la hija de Jairo, o con la viuda de Naín, porque ellos volvieron a morir. Cristo vivo y vive para siempre. Los primeros testigos de la resurrección no lo reconocían, o lo confundían con un jardinero, y a veces dudaban, y solamente lo reconocían con algún gesto, como el partir el pan. Entonces, Urs, en un texto muy maravilloso que acabo de ver, decía: en su potencia divina, Jesús se podía presentar de diversas maneras y en diversas circunstancias. Hoy queremos meditar entonces en este gran misterio central de nuestra fe, que es lo que todos los evangelistas relataron y que nos contaron con algunos textos que son muy similares y otros con unas pequeñas diferencias. Este misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo es lo central de la fe cristiana y es lo que llamamos el querigma. Así que los invitamos a vivir con nosotros este tema central de la resurrección del Señor. Entonces, iniciamos estas imágenes que nos recuerdan cómo fue todo el itinerario de los 40 días que tuvo Jesús después de resucitado. Varios textos nos dicen que aparecían ángeles cuando llegaban las mujeres o llegaron los apóstoles a visitar
el sepulcro. Pero hay algo que nos preguntamos y que mucha gente se pregunta, ¿qué pasó en esos días que Jesús estuvo el Sábado Santo, por ejemplo? Y ese relato es lo que en el credo decimos, descendió a los infiernos. Y se trata en realidad del descenso del Señor al Sheol, el reino de los muertos, o el Hades, que es como lo llamaban los griegos. Este descenso es explicado en los iconos de la iglesia orientales de la manera que ustedes están observando aquí, y que lo relata muy maravillosamente un autor antiguo acerca del Sábado Santo. Este texto nos explica que el Señor bajó al Sheol a rescatar al primer hombre y que estaba cautivo, y a la primera mujer, Eva, que nos representan a todos nosotros, y a Eva. Y junto a ellos están todos los justos que reposaban y dormían esperando la redención. En este sector está David, Salomón, los profetas, y hay un detalle, hay dos cosas que son importantes. Primero, que él viene a salvar por la cruz. Él está suspendido en un madero. Y el otro aspecto interesante es que él toma primero a Adán y después a Eva de los puños, porque eso, al hacerlo así, él demuestra que el ser humano no hace, o sea, tiene que hacer el esfuerzo, sino que el Señor gratuitamente lo rescata. ¿Ah? Eso quería explicar de este tema, y si alguien quiere leer algo más, hay material para profundizar. Las mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana, o sea, para nosotros el día domingo, porque el día sábado era de reposo, y encontraron la piedra corrida. ¿Ah? Y partieron a avisar a los apóstoles. Los apóstoles llegaron al sepulcro, corren y llegan al sepulcro y encuentran las vendas en el cima. Y entra, ¿dónde está el Señor? Ellos vuelven y no lo encuentran. María Magdalena llega muy de madrugada y llora frente al sepulcro, y Jesús se le presenta. Lo vamos a escuchar el relato de los evangelistas. Y él lo llama María y ella lo llama maestro. Las mujeres se presentan después, y ahí entonces él les pide que vayan todos a Galilea, y ahí se encontrarán. Esta imagen maravillosa nos representa a estos dos peregrinos que iban a Emaús, y que se acerca un desconocido, ¿no es cierto?, a quien no reconocen, y que después lo reconocen al partir el pan. Unos días después, Jesús se presenta al día siguiente, no, en la tarde Jesús se presenta a sus apóstoles, y Tomás no está. Y 8 días después se aparece Jesús a Tomás y sus apóstoles, y él le dice: mete tu dedo en mi costado, y sé crédulo y cree, y dichosos los que no han visto y han creído. Y él se inclina ante Jesús y lo reconoce como Señor mío y Dios mío. Otro día Jesús aparece a 7 de sus discípulos en el que estaban pescando en el mar de Galilea, y como no habían pescado nada, él les da indicaciones para que salgan a pescar a otro costado donde hay peces, y salieron a pescar siguiendo sus instrucciones y sacaron 153 peces. Mientras tanto, el Señor los esperaba con fuego, con un pan y pescado asado. Después de esta pesca milagrosa, Jesús por 3 veces le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y yo creo que también nos pregunta a nosotros, como nos decía alguien, es la pregunta esencial. Fue el Papa Benedicto, no, Papa Juan Pablo.
Pedro o María Isabel o Consuelo, ¿me amas? Después de ver estas diapositivas que nos colocan en el ambiente necesario para escuchar los textos, entraremos a la segunda parte donde veremos cuáles fueron los primeros testigos. Y por supuesto, ustedes se van a dar cuenta, los primeros testigos son las mujeres. Escuchen. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba, y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Yo os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. El anuncio de la resurrección efectivamente es un hecho increíble, sorprendente, anunciado en medio de un terremoto por un ángel resplandeciente que baja del cielo, con un anuncio que escapa a lo que uno
sabe del curso natural de lo que es la vida del ser humano y que al mismo tiempo impactará esta vida humana y la creación toda. Tal vez nos llame la atención, sí, que los ángeles revelaran a María Magdalena y a las mujeres en primer lugar, un acontecimiento tan significativo como la resurrección de Jesús, y no fuera los 11 apóstoles. Bueno, tal vez ellas eran el prototipo del discípulo deseado por Jesús. Eran sus seguidoras a pesar de las dificultades que ellas tenían para estar con él. Probablemente discípulas que amaban a Jesús y que siempre le fueron fieles hasta en la crucifixión, que estuvieron al pie de la cruz. De los discípulos varones, podemos decir que uno lo traiciona, otro lo niega, otros se andaban preguntando quién era el más grande y deseando sentarse cada cual al lado de Jesús glorioso. En esta ocasión, mientras las mujeres se dirigían a la tumba de Jesús, en especial María Magdalena, a la que se le atribuían todos los pecados, los santos varones se sentían perplejos, desanimados, tristes, llorosos, y permanecían encerrados y escondidos por miedo. En medio de este panorama, el ángel dice a las mujeres: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba, y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, y más aún, por el camino, Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Gracias. Bueno, San Juan también relata esta aparición a María Magdalena. Escuchémoslo. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó las sábanas en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo, con las sábanas, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. En relación con este relato, pienso que María Magdalena no estaba segura de que Jesús había resucitado, no estaba con esa convicción. Yo creo que ella iba a hacerle un homenaje a Jesús muerto.
Pero así todo le sorprende los signos que ve. La piedra retirada del sepulcro, por ejemplo, era uno de ellos. Y lo que da lugar a que ella piense que terceros se han llevado a Jesús. Pero además se observan otros signos, las sábanas y el sudario. Y los discípulos todavía no estaban convencidos de que Jesús efectivamente había resucitado. San Juan continúa el relato y ahí Jesús aparece a María Magdalena. Del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Lo que yo podría aportar sería, bueno, el gran amor que María Magdalena tenía por Jesús, que la llevó a acompañarlo en todo momento, en sus padecimientos, en su crucifixión y también hasta después de la muerte. Ella fue la primera que vio el rostro resucitado de Jesús. Fue la primera que difundió la noticia de que había resucitado Jesús. Y también a María Magdalena la llama Jesús por su nombre. Uh-huh. Este Jesús resucitado la llama por su nombre. Entonces, el Papa Francisco ha querido evidenciar esta importancia de María Magdalena, y por eso que la ha nombrado apóstol de los apóstoles. Y eso también ha significado que su liturgia ahora es una fiesta, que se celebra el 22 de julio, la fiesta de María Magdalena. Sí, qué mal. La otra cosa que quería hacer notar es que cuando Jesús la nombra por su nombre, pensemos nosotros que también a nosotros nos nombra por nuestro nombre, nos llama y nos dice: no llores, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te acompaño, yo te libraré de todas tus penas y tus problemas. Esa, tal como le ocurrió a María Magdalena. Gracias. Bueno, San Lucas también relata las primeras apariciones de Jesús. El Evangelio de San Lucas, del capítulo 24, de los versículos del 1 al 12, lo siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas 2 hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra,
Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. La lectura tiene hartos elementos, pero a mí me parecía que lo fundamental es que en la resurrección quedamos todos unidos de nuevo, cielo, tierra, ángeles, hombres, Jesús en el centro. Y es Dios quien corre todas las piedras que podamos tener para impedir este encuentro con el Dios que está vivo. Y es la pregunta que nos hace a todos cuando perdemos a algún ser querido, de por qué buscamos entre los muertos al que está vivo. Y eso nos debería servir de consuelo también, ¿sí? Para buscar entre a los vivientes. Yo no sé qué tan lejos o tan cerca estaban las mujeres del sepulcro, o qué tan lejos o qué tan cerca nos sentimos del resucitado, pero de que hay que hacer un camino y que nuestra intuición nos lleva a que tenemos que ir allá y que lo que nos vamos a encontrar puede tener problemas de piedras o de cosas y cómo lo vamos a resolver. El Señor escucha esas preocupaciones de nosotros y nos sorprende corriendo las propias piedras nuestras, que son las que ponemos en nuestro propio sepulcro. Y este encuentro con los ángeles también hace que nosotros nos demos cuenta de que estamos ante algo sobrenatural, sobre algo especial también. Eso me parecía a mí que debería ser lo normal en la vida, de poder conversar con los ángeles, estar cercano a Jesús y no estar dentro de los sepulcros. Y debe ser un anticipo también de cómo es el cielo. Ahora, como en esta tercera parte, cómo Jesús se aparece a algunos discípulos y a los apóstoles ya reunidos en comunidad. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 24. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús, el Nazareo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
Jesús se acerca amable, ¿no es cierto?, a estas dos personas que van caminando, y parece que solo se tratara de tener una conversación en un viaje que él tiene que hacer. Jesús trata de hacer amistad. Él les pregunta, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Y Cleofás le dice, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? ¿Cierto? Ese fue el texto que... y llama la atención que los discípulos no reconozcan a Jesús. Ahora, es cierto que se trata de Jesús resucitado, ¿cierto? Es decir, Jesús se encuentra con un cuerpo glorioso, que no es solamente un cuerpo iluminado o resplandeciente. Y eso sería como lo más visible, se pudiera decir, sino que realmente Dios en el misterio pascual ha realizado en Cristo Jesús una nueva creación, o ha recreado al ser humano, siendo Jesús el primero, el primogénito de esta nueva creación o comunidad, para luego continuar todos nosotros hacia la resurrección. Pero por otra parte, también es cierto que no lo reconocieron porque tenían los ojos como velados, ¿cierto? Que les impedía reconocerlo. Tal vez no tenían la fe suficiente. No creían o no recordaban las escrituras proféticas o las mismas palabras que Jesús les había, donde les había explicado muchas cosas. O tal vez tiene que ver con un tema de nuestra manera de ser, ¿no es cierto? Como seres humanos, a veces nos cerramos, somos cerrados. Por ejemplo, Cleofás parece incluso estar un poco molesto, ¿cierto? Por la forma como irrumpe esta persona extraña en su camino. Bueno, extraña hasta ese momento, le parecía tal vez a él. Un poco intruso quizás, que aborda su congoja, que por lo demás piensa que no los entenderá, ya que parece estar también como desinformado. Y más aún de un hecho que para ellos es tan relevante y doloroso. Tal vez a nosotros nos pasa igual que a los discípulos, que nos cuesta reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor se acerca, aunque nosotros no estemos dispuestos a abrirnos y tampoco reconocerlo? Tal vez porque tenemos ideas nuestras fijas de cómo debería ser Dios con nosotros, o cómo debería ser las situaciones, de acuerdo a como nosotros quisiéramos que fueran las cosas. Y el plan de Dios es diferente, y eso nos choca. En realidad, entonces, nosotros debiéramos adherir a los planes del Señor, a su voluntad. Pero Dios, en su infinita misericordia y gracia divina, primerea, como dice el Papa Francisco, y actúa primero, se acerca y camina con nosotros en su permanente e incondicional amor, intentando comunicarse con nosotros, y de seguro nos dará de su ser, de su amor, y de manera siempre nueva y siempre sorprendente. Gracias. Continuamos con el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, y vemos ahora del versículo 25
al 35. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y todos los demás que decían: en verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Realmente las palabras de Jesús ante el relato que los discípulos de Maús le hacían de que estaban tan desencantados y tristes porque decían que habían resucitado, pero ellos no lo habían visto ni nada, o sea, que estaban como que habían perdido el gozo de vivir. Entonces esas palabras son un poquito duras cuando dice que torpes son para comprender que todo lo que tenía que suceder, todo lo que tenía que sufrir el Mesías estaba anunciado por boca de Moisés y los profetas. Recordemos el relato de Isaías 53, que realmente describe enteramente los sufrimientos de Cristo en la cruz, como una oveja era llevado al matadero. Así que, pues que eso, llegan al pueblo donde vivían ellos y ellos lo invitan. Porque quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde. Esa expresión tal vez deberíamos usarla siempre nosotros. Quédate con nosotros. Porque Él, claro que está, pero le gustaría que nosotros lo expresáramos. Y cuando estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y se lo dio. Y ahí se le abrieron los ojos. Este gesto de Cristo de partir el pan, que seguramente recuerda el tiempo, la multiplicación de los panes, que está relatado también por San Juan en el capítulo 6, era un gesto típico de Jesús y que es lo que tenemos en la Eucaristía. Y la expresión que ellos dicen, y no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos enseñaba la Escritura. Decir, no ardía nuestro corazón. Preguntémonos si en alguna vez en la vida hemos sentido arder el corazón ante en la Eucaristía, en la lectura de un texto bíblico, en el encuentro del Señor en cualquier persona sencilla que se nos acerca. Estos hombres tristes y desesperanzados regresan a Jerusalén, vuelven a su comunidad y anuncian y lo mismo que los apóstoles estaban también asegurando. El Señor realmente ha resucitado, se ha aparecido a Simón. Y ellos dicen, y a nosotros. ¿Cuántas veces el Señor se nos acerca? ¿Cuántas veces nos acompaña y no nos damos cuenta? A lo mejor se nos acerca en la persona de cualquier, alguien muy pequeño, y es Él que nos habla a través de esta persona. ¿Cuántas veces hemos vivido la Eucaristía y a lo mejor no hemos sentido arder los corazones porque nuestro corazón se ha puesto tal vez
un poquito dura. Pidamos al Señor que vivamos profundamente este regalo maravilloso que Él nos ha dejado y que cada día nos acompaña para hacernos más hermanos y más unidos todos los que somos, nos decimos que creemos en Él. Para el mundo de hoy, ¿qué puede significar un relato como este? A mí me parece que es algo increíble. Recuerden cuando Pablo estaba en el Areópago y estaba diciendo un discurso estupendo, maravilloso, literariamente hablando, y les habló de resurrección, y todos los que lo acompañaban, los que estaban ahí escuchándolo atentamente, se fueron. Después escucharemos otro día. Para el mundo de hoy tal vez es algo increíble y que a lo mejor no vale la pena, pero los primeros cristianos lo vivieron igual. Y nosotros también debemos seguir anunciando que Cristo ha resucitado. Y nosotros también resucitaremos. Bueno, después Jesús aparece a todos los discípulos y San Juan nos lo cuenta. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. En esta lectura me llama la atención que las primeras palabras de Jesús son: la paz esté con ustedes. Él les muestra sus llagas. Bueno, sabíamos de antemano que los discípulos estaban temerosos, entonces al ver a Jesús en medio de ellos también debe haber sido motivo de nerviosismo quizá. Pero la paz esté con ustedes, yo pienso que de alguna manera los tranquilizó. Le muestra su llaga y ahí les demuestra que efectivamente Él es el Señor. Y sobre ellos y les envía el Espíritu Santo, dándole la facultad, si se pudiera decir, de que pudieran perdonar los pecados. ¿Este será el origen de la confesión? Yo creo que sí, hermana, sí. ¿No? Bueno, después se aparece Jesús a Tomás. Escuchemos este relato de San Juan. Del Evangelio de Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó:
Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Bueno, por lo que hemos visto, a los discípulos no les fue fácil reconocer que Jesús había sido resucitado. Y habían recibido la visita de Jesús resucitado, los apóstoles, pero no Tomás. Entonces Tomás tenía una actitud que era un poco con muchas dudas. Sin embargo, Tomás no se alejó de la comunidad cuando no había sido, digamos, testigo de esa visita que había hecho Jesús, sino que en su oscuridad permaneció junto a los discípulos. Eso lo ayudó para que después, cuando Jesús apareció de nuevo, él se sintió maravillado de verlo y de ver sus llagas y sus heridas, y por eso oró de esa manera, Señor mío y Dios mío. Pero pienso que es comprensible la actitud de Tomás, porque el ser humano, en su afán de conocer y de tener pruebas de lo que ve, de los fenómenos que observa, también quería tener esa certeza de lo tangible. Y pienso que para tener fe hay que creer en lo tangible y en lo intangible. Ya. Así como ellos habían sido testigos de los milagros, de las palabras de Jesús durante toda su predicación, de todo como lo habían conocido, pero también tenían que creer en este misterio de la resurrección. Y Jesús viene a ayudarlos a eso, con sus apariciones, ayudarlos a confirmarlos en la fe, y así también Tomás tuvo este regalo que le hizo Jesús de que pudiera tocarle sus heridas, que las heridas son nuestra esperanza y nuestro motivo de alegría, de ver que gracias a esas llagas nosotros tenemos acceso al Padre, que es lo maravilloso que tenemos. Gracias. Bueno, San Juan relata otra aparición junto al lago del Tiberíades, ¿no? Veamos, ¿cómo fue eso? Sí. Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 4 al 12. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Del texto yo pensaba en que todas las
el 153 eran, según los estudiosos, todas las especies de peces que se conocían en la época. Ah, De pensar que todas las especies y toda la diversidad está dentro de la red, es pensar de que todos caben en la pesca, digamos. ¿Sí? Esta resurrección es para todos, los 153 que conformamos la diversidad de todos los tipos de personas y formas de ser. Me llama la atención también el recuerdo, la mención a la Eucaristía en cuanto a comer, en cuanto a lo que nos deja la resurrección, el comer la sangre y el cuerpo de Jesús. Y que lo pone en este detalle además tan cariñoso como deberíamos ver la Eucaristía, como el Señor pensando en nosotros hasta en ese detalle de que comamos, ¿sí? De que estemos bien, de que recibamos entonces el alimento físico y el alimento espiritual. Y la desnudez de Pedro también me parece como importante, porque cuando uno está en el peor momento, cuando está perdido, cuando está en la oscuridad, cuando no encuentra el camino, cuando es lanzarse al mar para llegar a Jesús. Y en esos momentos nosotros es cuando llegamos también a la comunión, cuando estamos, no porque hemos sido nosotros capaces, sino nuevamente el Señor nos sale al encuentro. Cuando estamos desnudos, cuando no tenemos, cuando estamos a lo mejor agobiados por algo. Eso me parecía del texto importante. gracias. Bueno, ya estamos llegando al final de este tema tan importante. A manera de síntesis, bueno, reafirmar, ¿no es cierto?, que la resurrección de Cristo es el hecho fundamental para nuestra fe. Ya Pablo lo decía, si Cristo no lo hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Cada una de las escenas que nosotros hemos comentado tiene algo interesante, algo fascinante. Estas mujeres portadoras de perfume que quieren ponérselo a Jesús. María Magdalena, esta apóstol de los apóstoles, que llora y que se encuentra muy de repente con el Señor. Y este Tomás que mete la mano en la herida del Señor. En un texto maravilloso de Papa Benedicto decía, Jesús glorioso está con las heridas, con sus heridas junto al Padre, a la derecha del Padre. Son nuestras heridas, son las heridas también que nosotros le hemos provocado al Señor y con esas heridas está allá. Y por otro lado, la escena de los peregrinos de Maús. Hay todo un camino pastoral ahí, que muchos estudiosos lo han comentado. Si nuestra fe vacila, si nuestra fe se vuelve débil, el Señor, sin que nosotros nos demos cuenta, se pone a nuestro lado. Él nos deja su palabra, nos deja la escritura, nos deja el evangelio, y de alguna manera Él nos busca para que lo sigamos conociendo. Después nos invita a la Eucaristía, se nos entrega como pan, con su cuerpo y con su sangre. Y por supuesto, algo que es fundamental, con la comunidad nos envía a la misión. Yo creo que ese texto resume muy bien todo el papel que cada uno de nosotros tenemos en este mundo de hoy, siglo XXI, tan secularizado. Bueno, pero ahora para terminar, yo creo que Susana habrá preparado alguna tarea para el alma muy interesante. Bueno, la tarea consiste en reflexionar cómo podemos encontrar o reconocer a Jesús. Vamos a ayudar el texto bíblico de los discípulos que iban a Emaús. Primero,
Jesús camina con ellos, los acompaña, ¿cierto? Entonces, tarea es reflexionar, ¿cierto? ¿Creemos que Jesús nos acompaña en nuestra vida cotidiana? Segundo, Jesús les explica las Escrituras y ellos comentan que les ardía el corazón cuando lo oían. Tarea, buscamos instancias de escuchar o leer o que nos expliquen las Escrituras. Reflexionar eso. Tercero, Jesús parte el pan y se los da. Y ahí los discípulos lo reconocen. Entonces, ahí la tarea es reflexionar. ¿Creemos que en nuestra Eucaristía podemos encontrar, reconocer a Jesús? Cuatro, con la crucifixión los discípulos que estaban tristes y desanimados y atemorizados habían retornado a encerrarse en sus casas. Pero al reconocer a Jesús resucitado, al partir el pan, se devuelven de sus casas a Jerusalén, donde se encontraban los 11 discípulos con Pedro a la cabeza. Es decir, se devuelven a su comunidad, a la iglesia que pertenecen y donde se encuentra Jesús. Entonces, la tarea, reflexionar si nosotros hacemos como los peregrinos de Emaús, que regresan a su comunidad porque allí se reconoce a Jesús. Y quizás esta reflexión pueda venir muy bien, sobre todo ahora después de las cuarentenas que hemos tenido durante la pandemia y que no nos permitían participar presencialmente en la Eucaristía en nuestras comunidades. Pero ahora, gracias a Dios, sí podemos retomar nuestra misa, nuestra Eucaristía dominical. Esa es la tarea. Mira, esta tarea sí que está interesante y a la vez desafiante y a la vez muy positiva para nuestro crecimiento espiritual. Así que a tomar el texto de Lucas 24 y los peregrinos de Emaús. Vamos a despedir entonces con la oración final que ha preparado Mónica. Señor, como los discípulos de Emaús, te decimos, quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros hoy y siempre. Camina a nuestro lado, escucha nuestros pesares, acompaña nuestros pasos cada día, ilumina con tu luz nuestro sendero. Enséñanos a abrir el corazón al amor verdadero. Enséñanos a amar con tu amor siempre nuevo, que ama y se entrega sin poner condiciones. Condúcenos al Padre, que siempre nos espera con los brazos abiertos. Quédate con nosotros, Señor, hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Gracias, Mónica. Hermosa tu oración y muy cercana a la tarea que Susana nos ha dado. Bueno, queridos amigos y amigas, nos despedimos en este tema número 12, la resurrección del Señor. Espero que les haya gustado, espero que lo profundicen, vivan este misterio tan maravilloso y lo anuncien a quienes estén cerca de ustedes. Nos vemos hasta en nuestro último tema. Bueno, en 2 semanas más estaríamos subiendo canal y les deseamos un gran tiempo pascual. Hasta pronto.